Escritos de filosofía política. Mijaíl Bakunin. Parte 1. Filosofía. Ciencia y autoridad. Ciencia y gobierno. Un cuerpo científico encargado del gobierno de la sociedad terminaría pronto dedicándose no a la ciencia, sino a otros intereses muy distintos. Como en el caso de los demás poderes establecidos, su interés sería perpetuar su poder y consolidar su posición, haciendo a la sociedad colocada bajo su cuidado aún más estúpida y, en consecuencia, aún más necesitada de ser gobernada y dirigida por dicho cuerpo. De aquí se deduce que la única misión de la ciencia es iluminar la vida, pero no gobernarla. El gobierno de la ciencia y de los hombres de ciencia, aunque se llamen a sí mismos positivistas, discípulos de Auguste Comte o incluso discípulos de la escuela doctrinaria del comunismo alemán, no puede dejar de ser impotente, ridículo, inhumano, cruel, opresivo, explotador y pernicioso. Por ello, lo que predice es, hasta cierto punto, la revuelta de la vida contra la ciencia, o, más bien, contra el gobierno de la ciencia. Revuelta que no se dirige a la destrucción de la ciencia, pues eso significaría un gran crimen contra la humanidad, sino a situar a la ciencia en su lugar adecuado para que nunca más lo abandone. Las tendencias autoritarias de los científicos. Aunque podemos estar casi seguros de que ningún científico intentará tratar actualmente a un hombre como trata a los conejos, nos sigue quedando el miedo de que los científicos como corporación podrían, si se les permitiera, someter a los hombres a experimentos científicos, indudablemente menos crueles, pero no menos desastrosos para sus víctimas humanas. Si los científicos no pueden realizar experimentos sobre los cuerpos de los individuos, estarán ansiosos de realizarlos sobre el cuerpo colectivo, y esto es lo que debe evitarse por todos los medios. Los sabios como casta. En su actual organización, los monopolizadores de la ciencia, que como tales permanecen fuera de la vida social, forman indudablemente una casta separada que tiene muchas cosas en común con la casta sacerdotal. La abstracción científica es su dios, los individuos vivos y reales sus víctimas, y ellos los sacerdotes titulados y consagrados. Al revés que el arte, la ciencia es abstracta. La ciencia no puede salir del dominio de las abstracciones. En este sentido, es muy inferior al arte, que se enfrenta a tipos y situaciones generales, pero utilizando sus propios métodos, los incorpora en formas que, aun no siendo formas vivas en el sentido de la vida real, no por ello son menos capaces de suscitar en nuestra imaginación el sentimiento y la reminiscencia de la vida. En cierto sentido, el arte individualiza tipos y situaciones que han concebido, y mediante esas individualidades sin carne y hueso, y por consiguiente permanentes e inmortales, que tiene la capacidad de crear, suscita en nuestras mentes individuos vivos y reales que aparecen y desaparecen ante nuestros ojos. El arte es, por tanto, una especie de retorno de la abstracción hacia la vida. La ciencia, en cambio, es la inmolación perpetua de la vida fugitiva y pasajera, pero real, en el altar de las abstracciones eternas. La ciencia y el hombre real. Sin embargo, la historia no la hace individuos abstractos, sino individuos reales, vivos y transitorios. Las abstracciones no se mueven por sí mismas, solo avanzan cuando las llevan personas reales. Pero la ciencia carece de corazón para esos seres que no están compuestos de puras ideas, sino de carne y hueso. Como máximo los considera como material para desarrollos intelectuales y sociales. ¿Qué le importan las condiciones particulares y el efímero destino de Pedro o Jaime? Puesto que por su misma naturaleza la ciencia tiene que ignorar la existencia y el destino del individuo, de los Pedros y los Jaimes, jamás debe permitírsele, ni a nadie en su nombre, que gobierne a Pedro y a Jaime, porque en este caso la ciencia sería capaz de tratarlos de modo muy semejante a como trata a los conejos, o quizá seguiría ignorándolos, pero sus representantes titulados, hombres nada abstractos, sino bien activos y con intereses reales, que consumirían a la perniciosa influencia que el privilegio ejerce inevitablemente sobre los hombres,
acabarían despojando a esos individuos en nombre de la ciencia, como han sido despojados hasta el presente por los sacerdotes, políticos de toda condición y abogados en nombre de Dios, del Estado o del ordenamiento jurídico. Los resultados inevitables de un gobierno de sabios. Pero hasta que las masas hayan alcanzado un cierto nivel de educación, ¿no deberán dejarse gobernar por hombres de ciencia? Que Dios no lo permita. Sería mejor para esas masas prescindir de toda ciencia que permitirse un gobierno de científicos. El primer efecto de su existencia sería hacer inaccesible la ciencia para el pueblo, porque dicho gobierno sería necesariamente aristocrático. Las instituciones científicas son aristocráticas por su naturaleza esencial. Una aristocracia del intelecto y la enseñanza. Desde el punto de vista práctico, sería la aristocracia más implacable y desde el punto de vista social, la más arrogante y ofensiva. Y así sería el poder establecido en nombre de la ciencia. Tal régimen podría paralizar toda la vida y el movimiento de la sociedad. Los científicos, que son siempre presuntuosos, arrogantes e impotentes, querrían entremeterse en todo y como resultado, las fuentes de vida se irían secando bajo su aliento abstracto y aprendido. Represéntese ustedes una academia instruida compuesta por los más ilustres representantes de la ciencia. Supóngase que esta academia estuviera encargada de legislar y organizar la sociedad y que, inspirada por el más puro amor a la verdad, dictase a la sociedad únicamente leyes que estuvieran en absoluto armonía con los últimos descubrimientos de la ciencia. Mantengo que dicha legislación y dicha organización sería una monstruosidad, por dos razones fundamentales. Primero, porque la ciencia humana es siempre y necesariamente imperfecta, y cuando comparamos lo descubierto con cuanto queda por descubrir, podemos afirmar que está todavía en su cuna. Esto está tan cierto que si hubiésemos de forzar la vida práctica de los hombres, colectiva e individual, siguiendo rigurosa y exclusivamente los últimos datos de la ciencia, podríamos condenar a la sociedad y a los individuos a sufrir el martirio sobre un lecho de Procusto, que pronto los dislocaría y ahogaría, porque la vida es siempre infinitamente superior a la ciencia. La segunda razón es esta. Una sociedad que obedecería a una legislación emanada de una academia científica, no por entender su racionalidad, en cuyo caso la existencia misma de tal academia sería pronto inútil, sino porque se le imponía en nombre de una ciencia venerada sin ser entendida, sería una sociedad de bestias y no de hombres. Sería una segunda edición de la miserable República Paraguaya, que se sometió durante tantos años a la regla de la Compañía de Jesús. Dicha sociedad se hundiría rápidamente en el estadio más bajo de la necedad. Y hay una tercera razón que hace imposible dicho gobierno. Una academia científica investida, por decirlo así, con un poder soberano absoluto, terminaría inevitable y rápidamente por corromperse moral e intelectualmente, aunque estuviese compuesta por los hombres más ilustres. Esa ha sido la historia de las academias, incluso con los privilegios limitados de que han disfrutado hasta el presente. El gobierno de los sabios termina en un despotismo repulsivo. Los metafísicos o positivistas, todos esos caballeros de la ciencia y el pensamiento en cuyo nombre se consideran capacitados para dictar leyes a la vida, son siempre reaccionarios, conscientes o inconscientemente, y es bastante fácil probarlo. Prescindiendo de la metafísica en general que, incluso en el momento de su máximo apogeo, era estudiada solo por unas pocas personas, la ciencia considera en su sentido más amplio, la ciencia más seria y merecedora en cualquier caso de ese nombre, solo está al alcance de una pequeña minoría. Por ejemplo, en Rusia, con su población de 80 millones de habitantes. ¿Cuántos científicos serios hay? Desde luego hay miles que se interesan por la ciencia, pero solo unos centenares de personas poseen verdaderos conocimientos de ella. Pero si la ciencia ha de dictar sus leyes a la vida, la gran mayoría, millones de hombres, será gobernada por unos pocos centenares de sabios, y este número tendrá que reducirse todavía más, porque no todas las ciencias capacitan para gobernar a la sociedad, y la sociología, la ciencia de las ciencias, presupone por parte de los afortunados científicos un conocimiento profundo de todas las demás ciencias.
¿Cuántos científicos tenemos de este tipo no solo en Rusia, sino en toda Europa? Y sin embargo, esos 20 o 30 sabios deben gobernar todo el mundo. ¿Podría alguien concebir un despotismo más absurdo y repugnante? Es probable que esos 30 científicos no lograran ponerse de acuerdo, pero si trabajasen juntos, solo producirían el infortunio de la humanidad. Ser los esclavos de unos pedantes. ¡Qué destino para la humanidad! Demos a los científicos esta plena libertad para disponer de las vidas de los demás y someterán a la sociedad a los experimentos que realizan actualmente para beneficio de la ciencia sobre conejos, ratas y perros. Honremos a los científicos por sus propios méritos, pero no les acordemos privilegio social alguno si no queremos torcer sus espíritus y su moralidad. No les reconozcamos ningún derecho, salvo el derecho general de abogar libremente por sus convicciones, pensamientos y conocimientos. Ni a ellos ni a ninguna otra persona se le debe otorgar el poder de gobierno, porque debido a la inmutable ley del socialismo, los investidos con tal poder se convierten necesariamente en opresores y explotadores de la sociedad. Ciencia y organización de la sociedad. ¿Cómo podría resolverse esta contradicción? Por una parte, la ciencia es indispensable para la organización racional de la sociedad. Por otra, incapaz de interesarse por la real y viviente, no debe interferir con la organización real o práctica de la sociedad. Esta contradicción solo puede resolverse de un modo: la ciencia, como entidad moral que existe fuera de la vida social universal, representada por una corporación de sabios diplomados, debe ser liquidada y difundida ampliamente entre las masas. Llamada a representar en lo sucesivo la conciencia colectiva de la sociedad, es preciso que la ciencia se convierta realmente en propiedad de todos. De este modo, sin perder nada de su carácter universal, del que jamás puede prescindir sin dejar de ser ciencia, y mientras continúa interesándose por las causas generales, las condiciones generales y las relaciones generales de las cosas y los individuos, la ciencia se confundirá, de hecho, con la vida real e inmediata de todos los individuos. Este será un movimiento análogo al que hizo decir a los protestantes en el comienzo de la Reforma que en adelante no había necesidad de sacerdotes. Desde entonces todo hombre sería su propio sacerdote, pues todo hombre era al fin capaz de consumir el cuerpo de Dios gracias a la invisible y directa intervención de Jesucristo nuestro Señor. Pero aquí la cuestión no es Jesucristo, ni el cuerpo de Dios, ni la libertad política, ni el derecho. Cosas todas que llegan como revelaciones metafísicas y son igualmente indigestas, como es sabido. El mundo de las abstracciones científicas no es un mundo revelado, es inmanente al mundo real, del que es solo la expresión y representación general o abstracta. Mientras forme un dominio separado, representado especialmente por una corporación de sabios, este mundo ideal amenaza apoderarse del lugar de la Eucaristía en relación con el mundo real, reservando a sus representantes titulados los deberes y funciones de los sacerdotes. Este es el motivo de que sea necesario disolver la organización social segregada de la ciencia mediante una educación general disponible por igual para todos, a fin de que las masas, tras dejar de ser un simple rebaño conducido y guiado por pastores privilegiados, puedan tomar en sus propias manos sus destinos históricos.